César, bienvenido a nuestro episodio 45 del podcast de Estrategias de Crecimiento y estamos en una ronda en donde estamos viendo módulo por módulo todas las áreas que nosotros vemos dentro de este proceso interesantísimo que se llama EGM Escala, un método de crecimiento que de verdad está revolucionando. Antes de ir con el módulo 2 que vamos a hablar, la semana pasada estuvimos hablando acerca de visión estratégica, tener una visión a largo plazo. Hoy vamos a tocar el asunto de personas. Y tenemos una frase que nos encanta que es tener a las personas correctas en los asientos correctos. Dámonos una pequeña introducción antes de irnos con con la música de introducción. Eh, Persona correcta en el asiento correcto es lo que realmente nos da mucha confianza en el equipo. Buenísimo, vámonos con la introducción. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí comienza Estrategas de crecimiento. Listos, entonces, hoy vamos a hablar acerca de este proceso que venimos desarrollando del método EGM Escala y cuáles son las áreas que nosotros vemos cuando estamos trabajando con empresarios para precisamente revisar un poco la parte de algo que nosotros llamamos el organigrama ideal. Y el organigrama ideal, básicamente lo que está hablando es cómo se definen algunos roles, que es una estructura un poco diferente de la estructura que nosotros conocemos regularmente. Y hemos hablado de que existen algunas em, tareas específicas que una empresa promedio debería tener. Entonces hablamos de algunos departamentos que son importantes que estén funcionando. Háblanos un poquito acerca de tu experiencia, César, cuando hemos empezado a trabajar este tema de personas, cuando empezamos a revisar que estos roles que están trabajando en la empresa, y hay algo interesantísimo que sucede y es que en la sesión que nosotros tenemos con los empresarios y con el equipo de liderazgo, todos quedan despedidos. Y eso es bien interesante. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia con esto. Mira, la parte de personas que tienen modelo es fundamental, porque al final las empresas son manejadas por personas, ¿no? Ujú, Y esto sí rompe un poquito con el paradigma, o paradigma no, rompe un poquito con la costumbre que tenemos nosotros en las organizaciones de hacerlo todo bien estructurado a nivel de organigrama, todo vertical, ¿sabes? Siempre tienes un jefe aquí, un jefe ajá, allá. Yo recuerdo dentro de mi experiencia profesional que tener una persona encima de una persona era como raro, ¿sabes? Siempre una persona tenía que tener un equipo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba muchacho, me ajá. decían, no, si a ti te ponen un solo jefe por arriba y ese jefe tú eres su único reporte es porque te van a votar. Esa era como que la creencia que Sí. se tenía, ¿no? Y EGM Scala sí propone algo para mí bastante innovador. Ujú. Em, yo no sé si innovador o, o natural y simple en función a la historia, ¿no? Ok, ok. Porque en la historia siempre ha existido los visionarios que han, digamos, llevado a cabo su sueño, porque el visionario es una persona que tiene una idea y quiere construirla, pero se quedan ahí en la idea y en ideas y en ideas, y cuando vas a la materialización, no son buenos materializando. Ok. Entonces, cuando tú ves el ejemplo de Walt Disney y su hermano, por ejemplo, Sí. te das cuenta de que sí existía y siempre ha existido esta dupla de, en el organigrama, una persona que se dedique a la visión, una persona que se dedique a soñar, a hacer crecer la empresa y otra persona que se dedique a la ejecución, al control de la empresa. Y son dos habilidades totalmente distintas, son dos posiciones totalmente distintas y digamos que esa primera división que hay entre visionario e integrador es una de las cosas que propone el modelo, lo cual a mí eso me ha permitido incluso, bueno, tener una empresa en Venezuela, asociarme bien, entender qué rol hace cada quien, entender mi rol, el rol de mis socios, el rol de todas las personas.
y da una claridad maravillosa, sobre todo a veces cuando hay más de un socio, cuando existe más de un socio en la empresa, regularmente las personas empleadas no saben a quién reportarle, como que bueno, le tengo que reportar a los dos son los dueños, ¿sabes? Claro, Los dos sí. son los dueños. Entonces, el hecho de que existe una claridad, ok, quién es el visionario y quién es el integrador, al equipo le da una alineación maravillosa y una claridad sobre qué deben hacer, qué, a quién reportarle qué cosa y cómo hacerlo. Entonces, esta estructura de personas, o sea, personas correctas en el asiento correcto, que es la primera parte que se trabaja en el organigrama, y la división entre visionario e integrador, a mí me parece una cosa muy, muy, muy valiosa y muy funcional. Oye, creo que tocas un par de puntos bastante interesantes. Primero que todo, esta parte de cuando tenemos a una persona a quien reportarle, específicamente cuando estamos hablando de que hay dos personas o más dirigiendo la empresa. Y esto sucede mucho. Ahorita tengo un cliente, por ejemplo, que son dos hermanos. Y los dos hermanos son los que han venido trabajando y precisamente eso era lo que estaba sucediendo. O sea, todo el personal no sabía a cuál de los dos hermanos era que tenía que reportarle. Entonces, unos recibían, digamos que las personas desarrollan su líder favorito, ¿verdad? Entonces yo me voy con él. Eso es como cuando vamos con el papá y la mamá. Yo me voy con la mamá cuando necesito que ella me aprobé en algo porque sé que ella va a decir que sí, o me voy con mi papá porque sé que él va a decir que sí cuando me necesito dinero, una cosa así. Entonces, esto se estaba dando muchísimo en esta empresa y ahora que definimos los roles y dijimos como que, ok, tú te vas a encargar solamente de visión estratégica y tú vas a ser la persona que va a tener los reportes de todo el equipo, se aclararon muchísimos temas de, ahora sí yo sé que esta es la responsabilidad que yo tengo y esto es lo que tú tienes que hacer. Fue muy interesante cuando estaba en la conversación entre los dos hermanos que estábamos definiendo roles, que decían, ah, ok, entonces ahora tú te vas a encargar de esto y tú te vas a encargar de esto. Y esta parte, la verdad, como tú dices, le da una claridad al equipo, no a los jefes de la empresa, sino al equipo que está debajo de ellos, de a quién tengo que reportar, de a quién tengo que apoyar. Y me encanta esta parte cuando el visionario está encargado de visión estratégica, que fue lo que hicimos, y el integrador está encargado, y aquí me parece muy interesante esto, de apoyar a los otros departamentos para que cumplan con todas las metas que se han propuesto. Entonces, no se trata de pedir cuentas o de exigir, sino todo lo contrario, de proveer las herramientas y apoyar para que el equipo pueda tener todas las responsabilidades que se ha dado. Y eso me pareció buenísimo, poder entender las dos partes que existen en la cabeza de la empresa, que la cabeza de la empresa tiene que estar siempre dividida en dos, entre un visionario y un integrador. ¿Qué pasa cuando solo es una persona dirigiendo la empresa, cuando solo ha sido un jefe toda la vida? Y me ha pasado también ahora a quién voy a subir a la parte de integrador. Y no es un ascenso, no lo vemos como un ascenso de posiciones, sino como una estrategia solamente para funcionar. Hablemos un poquito entre la diferencia entre lo que existe del organigrama, las posiciones y digamos, sí, las posiciones que están trabajando en la empresa y esta nueva organización, este choque que hay entre las empresas cuando tengo que cambiar la estructura organizacional de la empresa. Y mira, eso que mencionas es muy, muy, muy importante, porque cuando tú eres tú solo, o sea, cuando tú eres el único dueño, lo cual está bien, necesitas, o sea, si no tienes un integrador, va a ser Es muy difícil, muy, muy difícil que tú puedas hacer crecer tu empresa, porque uno mismo se convierte en el cuello de botella del crecimiento. perfecto, perfecto. Y es uno de los dolores más duros de las empresas. Todo tiene que pasar por mi escritorio, yo tengo que tomar todas las decisiones y cuando uno se da cuenta que está en esa posición, te estás convirtiendo en el cuello de botella de tu propia empresa. Esa- Ahora, también existe un dolor, porque al final la empresa es el hijo. Es como un hijo que tú vas a tener que ir soltando poco a poco y eso duele Ujú. y te da miedo. Y es como que es muy, eh, es- se entiende que ese miedo sea real, porque yo no le quiero dejar el control o cierto control Claro, de mi empresa a alguien que no está capacitado, nunca. claro, Ahora, claro. esa transición tiene que hacerse paso a paso. Así como tú a un hijo, tú no le vas a dar de una vez
todas las libertades, pero si tú le vas a ir forjando confianza y poco a poco él va tomando sus propias decisiones. Entonces, esa transición para que tú como dueño de empresa tengas a un integrador, eso tarda tiempo. Bien, eso tarda tiempo, eso tarda tiempo, tarda Claro. trabajo, tarda esfuerzo, pero hay que tener el mindset de que tengo que dejar a alguien. Si no tienes el mindset de que colocas a alguien allí que te pueda funcionar, entonces muy difícilmente tú vas a crecer. Otra cosa es que tú digas, no, es que yo no puedo contratar a alguien porque no hay dinero. Eso es otro problema. Ujú. Si tú no tienes dinero para contratar a alguien, eso es otro problema. Es un problema financiero, es un problema de tu propuesta de valor, es un problema de tu empresa no tiene flujo de caja. Y eso es otro problema. Aquí estamos hablando de personas. Organizacionalmente, Correcto. necesitas a una persona, si tú eres el único dueño, necesitas a una persona que pueda estar en el día a día, porque si no, tú vas a tener, es como patear un córner y cabezar al mismo tiempo, como lo habíamos dicho anteriormente. Mm. Necesitas liberarte de todo el día a día para tú poder dedicarte a expandir el negocio. Si es que quieres expandir el negocio, ¿no? Si te quieres quedar con tu negocio como está, también está bien. Pero si quieres Claro. expandir el negocio, necesitas liberarte de espacio para enfocarte en lo estratégico. Y ese mindset lo tienes que tener y ese mindset tiene que hacer. Tarda tiempo, hay que estructurarlo, hay que conseguir a una persona, pues temporal, temporalmente al principio está bien, una persona temporal, tú lo vas testeando, ve cómo se va, tú sigues tomando ciertas decisiones y en 3 a 6 meses, incluso un poco después, entonces ya tú te vas a sentir seguro de que una persona allí está capacitada para tomar las riendas del día a día de la organización en el organigrama. Buenísimo, buenísimo eso eso que estás mencionando. Primero que todo, el ver la reacción de los líderes de la empresa cuando están solos y decirles, mira, tú solo no puedes, necesitamos encontrar a una persona que se encargue de apoyarte con todo esto. Me ha pasado los dos extremos. Uno es cuando yo lo sabía. ¿Cierto? Como siempre he sabido que tengo que tener a otra persona, pero no sabía cómo poderlo hacer. Y creo que mencionaste algo interesante y es que esta persona puede ser un temporal. O sea, básicamente vamos a subir a alguien. Yo recuerdo estando durante una conversación con uno de estos empresarios y le decía, bueno, está el otro extremo. El otro extremo es que nunca lo había pensado, ¿cierto? Como yo siempre lo había sabido o nunca lo había pensado. Pero cuando estábamos hablando y estábamos viendo las ventajas de tener una persona que se encargue de todo, de recoger todos los reportes de los otros departamentos, me dijo, creo que tengo ya a la persona que podría hacerlo. Y entonces, estamos hablando de muchas veces tenemos que contratar a alguien externo dependiendo de las facilidades que tenga la empresa, como tú dices, capital para poderlo contratar. O tratar de contratar a a subir a una de las personas que ya tenemos en el equipo para que esa persona se encargue de ser el integrador, que es básicamente el que va a apoyar a todos los otros departamentos. Y eso es bien posible poderlo lograr. Yo he estado en conversaciones generalmente cuando estamos con empresas, siempre tienen a alguien en mente. Es como, yo sé a quién podría ser, voy a meter a esta persona para que pueda hacerlo. Pero eso libera, como tú dices, a una parte grandísima de la empresa. Y mencionaste otro punto grandísimo que tiene que ver con la parte de la delegación. Y es que las empresas o los empresarios que no han delegado funciones, pues bueno, ven la delegación como una parte en que estoy soltando el mando, soltando el control. Y existen estrategias para que podamos empezar a delegar manteniendo el control. O sea, no se trata de que voy a soltar el control completamente a otra persona que se va a encargar. No, existe una delegación efectiva, una delegación estratégica, es donde vamos soltando de a poco para poder entender cómo la otra persona está cumpliendo su rol, su función. Y esta parte también me parece clave, que nosotros podamos entender que no se trata de soltar por completo, sino de hacer un proceso de delegación efectiva, en donde vamos haciendo pruebas y como tú dices, toma tiempo, delegar efectivamente toma tiempo hasta que llegamos a Claro. un punto en donde ya lo tengo, ya lo veo claro. ¿Sabes qué? Ahí quizá tú dijiste algo muy cierto y quisiera profundizar allí, que cuando tú eres, digamos, el que está encargado del día a día de las operaciones, en nuestro caso sería el integrador, tiene varios nombres, le dice CEO, COO. Sí. Al final es la persona que está ahí, que está en el día a día en las operaciones, ¿no? Tú dijiste que esa persona tiene que apoyar a sus reportes. Y Ujú. eso también es un cambio de mentalidad bien Oh, sí. importante. Porque regularmente estamos acostumbrados de que esa persona exija a los reportes que hagan.
tú tienes que hacer esto, 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 lo otro, tan, tan. Ordena, o sea, el Ujú. propio Jefe. director aquí, tan, tan. Lo cual en ciertas partes también está bien, porque, ¿sabes? Dependiendo, el liderazgo situacional es muy importante y eso se tiene que aplicar allí, pero lo que se quiere es que cada uno de los gerentes tengan autonomía, hagan y que rindan cuentas. Una cosa es muy distinta, una cosa es que el jefe te ordene y otra cosa Ujú, es que tú le rindas cuentas al jefe. La diferencia está en que tú tienes autonomía y le tienes que reportar lo que tú estás haciendo al jefe. Mientras que cuando el jefe te ordena, tú no tienes autonomía, el jefe simplemente te dice lo que tienes que hacer y ya. Entonces, esa es la diferencia que propone. Aquí lo que proponemos es que las personas sean autónomas, responsables por sí mismas, pero que rindan cuenta de todo lo que están haciendo y lo que deben hacer al el integrador, en este caso al jefe. Bien. Entonces, si la persona a ti es autónoma y te está rindiendo cuentas a ti, tú como jefe tienes que apoyarlo. ¿Qué ujú, necesitas? ujú. Vamos a hacerlo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí para hacerlo? Mira, necesito que me ayudes aquí, haga esta llamada. Ok, perfecto. Entonces, cuando tú comienzas con ese mindset a apoyar a tu gente para que haga, ¿verdad? Las cosas que tienen que hacer y que ellos son autónomos, la liberación también de carga es brutal, porque tú Ujú. como jefe, si tú estás ordenando y qué tienes que hacer, todo va a recaer en ti. En cambio, si las otras personas son autónomas y tú lo estás ayudando a que ellos hagan su trabajo, oye, la liberación de carga también para el integrador o para el que domina las operaciones día a día, pues cambia muchísimo con ese nuevo mindset y con esa nueva estructura de rendición de cuentas en vez de órdenes. Eso es muy importante. Buenísimo, buenísimo. Y dentro de esta parte de la nueva estructura que se está proponiendo con el método GM Scala, en donde ya hemos hablado, la parte de la cabeza de la empresa se divide en dos. Se divide en la parte del visionario y el integrador, que básicamente es como la persona que está creando expansión y la parte que está ejecutando. Yo lo llamo ejecutor a veces para que me entiendan en las empresas. Es decirles, el que está ejecutando todas las tareas y revisando que todos estén cumpliendo es una parte fundamental. Ahora, debajo de esto, el integrador se encarga de los jefes de departamento, de los gerentes de departamento. Y hay unos departamentos básicos que podemos mencionar y cada empresa tiene una estructura de organización que es diferente. Pero básicamente se divide en cuatro áreas que podemos mencionar casi que generalmente en todas las empresas. En primer lugar, estaría como el área de ventas y marketing. El área de ventas y marketing es donde definitivamente si tengo un producto, si estoy fabricando, pero no tengo cómo llevarlo al mundo exterior, cómo hacer que el producto o el servicio sea conocido, pues mi empresa no Claro. tiene salida, ¿verdad? Entonces hay un departamento allí que puede ser el departamento de ventas y marketing. Y como mencionamos, cada empresa puede tener un poquito de diferencia en esta organización, pero básicamente existe un departamento de marketing. Número dos tiene que ver el departamento de productos o servicios. O sea, si estoy trabajando con un producto, si estoy fabricando algo, tiene que haber un gerente de producto, que es básicamente el que se encarga de que el producto verdaderamente se cree o se haga, o que el servicio se preste. Entonces ahí estamos específicamente revisando ese producto como tal, que es como la función de la empresa. Tercer departamento que mencionamos, departamento de finanzas. La parte de Siempre. costos es importantísima porque si no hay una estructura financiera, la empresa puede tener un desorden allí para que pueda funcionar. Y finalmente existe el departamento de personas, el departamento de recursos humanos. Esos cuatro departamentos son básicos para que existan en algunas empresas y como hemos mencionado, puede haber algunas diferencias dentro de otros departamentos que son requeridos, pero estos son cuatro departamentos básicos, digamos lo mínimo que se necesita para que una estructura de una empresa funcione. Sí. Entonces estamos hablando de ventas, producto, finanzas y personas. Cuéntanos un poquito acerca de estos cuatro departamentos mínimos que se necesitan. Mira, hay una cosa que, bien, que tendemos a confundir, que es número de departamentos y número de personas. No necesariamente es lo mismo. Ujú, Porque regularmente una de las dudas que yo más recibo es esa, es, ok, yo tengo un apartamento de finanzas, recursos humanos, producción y ventas y mercadeo, tengo que tener una persona contratada y aumentar mi estructura. No, no tienes que tener en un momento una persona. Ahora, tú sí tienes que tener a una persona por cajita.
Y eso es muy importante. Sí, a un líder Una en cada persona uno. por cajita. Entonces, Ajá, a lo mejor María, por decir uno, es la cajita de venta, es la cajita de mercadeo y es la cajita de finanzas, por decir algo. A correcto, César es la cajita de operaciones, es la cajita de recursos humanos y es la cajita de legal, por decir algo. Pero tenemos que tener claras las cajitas para que cuando tú vayas a trabajar en una cajita, tú te pongas tu gorra de la cajita, te pongas tu cachucha de la cajita, porque a veces, y pasa mucho en los emprendimientos, porque aquí estamos hablando ya de una organización que está mucho más arriba en emprendimiento, ya tienes ventas comprobadas y lo que quieres es escalar. Pero pasa que si no tenemos las cajitas definidas, entonces yo tengo, como tengo tantas cachuchas y soy el de ventas, el de mercadeo, entonces tiendo a parcializarme por algún departamento o por otro y los dos dejan de crecer. En cambio, correcto. cuando tú comienzas y te colocas tú y tu función y dices, ok, estoy en la cajita de venta, vamos a enfocarnos en venta, qué es lo que tengo que hacer en venta, esto y esto, te da una paz también y un foco en lo que te tienes que concentrar. Cuando pasas a la otra cajita, que es mercadeo, entonces ya tu cajita está en mercadeo, olvídate de venta, estamos en mercadeo. Bien, entonces, las cajitas tienen que estar definidas. Cada cajita debe tener al menos una cabeza, pero no pueden haber una cabeza en varias cajitas, pero Ujú, no puede haber varias cabezas en una cajita, porque entonces no hay correcto. dueño, no hay dolor, no hay el papá de la criatura. En mi empresa le tenemos a uno que siempre le decimos Nacho, que es un cantante que tiene como 6 hijos en Venezuela. Entonces, cada vez que se asignaba una tarea, a él le salió como, no sé, en un mes le salieron un montón de tareas. Entonces, siempre es importante, nosotros tenemos esto que tiene que haber un papá o un mamá o una mamá de esa tarea. De Igual cada pasa con tarea. la cajita. Con cada cajita tiene que haber un papá o una mamá, pero no pueden haber dos. ¿Por qué no pueden haber dos? Porque entonces no hay accountability, le Ujú, tiran la pelota unos al otro, entonces no existe un responsable por función. Y eso es lo que se quiere. Ahora, yo puedo estar en la cajita de mercadeo, puedo estar en la cajita de venta y puedo estar en otra cajita si quiero. Bien, pero en la cajita de mercadeo no pueden haber César y Carlos juntos, no puede haber. Eso es bien importante. me encanta, me encanta. Mencionaste palabras claves, responsable. O sea, se supone que dentro de cada departamento, de cada cajita, como lo acabas de mencionar, debe haber una persona responsable de que se cumplan los roles que se han definido para esa cajita, para ese rol. Entonces, es bien interesante que podamos manejar eso. Y clave lo que tú dices de que una persona puede estar en varios departamentos, pero cada departamento solo puede tener un líder, que es el que finalmente hace que se ejecuten las prioridades. Y creo que la siguiente palabra que quiero mencionar es eso, prioridades. Y es Claro. que cada departamento, yo sé que tiene muchos roles, tiene muchas tareas, pero nosotros trabajamos en base a prioridades. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del trimestre? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en este momento? Y basado en, como tú dices, me cambio el sombrero y una vez que me cambio el sombrero, me entro a mi departamento y reviso las prioridades que tengo en ese departamento para poder hacer un reporte efectivo. César, creo que en esta perspectiva muy general de lo que nosotros manejamos, se puede entender cómo funciona la estructura organizacional, que es una estructura ideal de liderazgo. Y me encantaría, pues, que pudiéramos aplicarlo en nuestras empresas. Yo sé que esto puede suceder. De hecho, es un cambio duro para algunas empresas que ya han venido trabajando con una estructura organizacional, que vengamos y les propongamos otra, pero cuando le damos una oportunidad a esta estructura organizacional, las cosas fluyen de una manera muchísimo más organizada. O sea, hay un flujo en donde todos se liberan, en donde todos saben exactamente cuál es mi sombrero, cuáles son mis prioridades y a quién tengo que reportarle. Entonces, como que todo se organiza y todo empieza a fluir de una manera muy especial. Es lo que hemos hablado de qué significa tener a las personas correctas en los asientos correctos. A veces tenemos que evaluar a esas personas y más adelante tal vez vamos a hablar acerca de estas evaluaciones que nosotros tenemos con estas personas, pero es interesante que podamos probar esta nueva estructura organizacional. Ahora, lo último tal vez que me gustaría mencionar es que esta estructura de liderazgo muchas veces pone estos roles de manera temporal. O sea, no quiere decir que si de pronto vimos que tú podrías funcionar en marketing, seas tú la persona que se va a querer en marketing toda la vida. Claro. Porque vamos a revisar de pronto y tenemos que evaluar cómo podemos cambiar algunas funciones o ajustar algunas funciones para que des lo mejor
en beneficio de la empresa. Y creo que aquí lo último que quiero mencionar es que todo lo que sucede de esta nueva organización, de esta nueva mentalidad, es en beneficio del crecimiento de la empresa. ¿Ok? Entonces, como que todos estamos trabajando ahora con una meta específica y todo el equipo se alinea para que de alguna manera todo se pueda cumplir. César, palabras finales en este capítulo de personas correctas en los asientos correctos. Yo creo que la palabra final es que cuando tú comienzas a hacer esto, tú vas a tener una claridad del por qué no te da tiempo para nada como dueño de empresa. Porque se dan cuenta de que la misma persona está en muchas cajitas haciendo muchas cosas. Entonces, aquí la recomendación es que escriban en un papel su Ujú. estructura, escriban cuál es la estructura ideal, dibújenla, coloquen nombres, coloquen el perfil de cómo les gustaría que fuese esa persona, eh, porque, ¿sabes? Entender bien qué se necesita en cada posición es vital. No es lo mismo una persona de mercadeo, bien, a una persona de operaciones que está allí con otro mindset, ¿sabes? Otro mindset de eficiencia, de responsabilidad. En la gente de mercadeo tú necesitas creatividad, tú necesitas apertura, tú necesitas flexibilidad. Son dos mindsets distintos, al igual que visionario integrador. Entonces, bueno, la recomendación es que pinten su organigrama, coloquen a las personas que les gustaría estar ahí, no por nombre, sino cómo les gustaría que fueran, cómo ustedes sienten que su organización necesita una persona con qué características y comiencen a aplicar los cambios, preferiblemente con la ayuda de alguien que los acompañe. Si lo pueden hacer solo, pues maravillosamente también. Buenísimo. Creo que aquí mencionas algo interesante y es que definitivamente solos no podemos. A veces necesitamos tener una estructura, un panorama completo y bueno, pues si necesitan apoyo, saben que estamos allí para apoyarlos. Nuestra recomendación, denle una oportunidad a esta nueva estructura ideal de Sí, liderazgo y van a ver los resultados, van a ver resultados positivos. Lo hemos visto con las empresas con quienes estamos trabajando y bueno, la verdad todo es bien positivo. Vamos a seguir adelante con los otros módulos que vamos a ver dentro de toda la estructura que tiene que ver con EGM Scala. Muy seguramente en el próximo episodio que ustedes vean vamos a hablar un poquito acerca de las estructuras de datos y finanzas, que esa parte también a mí me parece buenísima. Cómo cambia la mentalidad de la empresa cuando tenemos un dato sólido que estamos evaluando. Así que total. nos vemos en el próximo episodio y un abrazo gigante para todos. Cuídense mucho. Un Un abrazo. abrazo. Chao.